Hola de nuevo, pues nada, estoy aquí para hacer algunas aclaraciones, sobre todo porque estamos en primavera y en primavera es momento máximo de explosión de lo que es la renovación de todo lo que son nidos de abejas, ¿vale? Eh, sobre todo pensar una cosa. En primavera es el momento en que las colmenas se activan y empiezan a trabajar como locas, a crecer, ¿no? A preparar lo que sería todo el ejército de continuidad de lo que sería una colmena, ¿no? O sea, crecen desorbitadamente para prepararse para toda la floración, ¿no? Como consecuencia, lo que tenemos es que, por ejemplo, esta semana se nos pone a llover y al cabo de unos 19 días empezamos a tener división de colmenas para, digamos, lo que es salida de enjambres, que lo que dan es continuidad a todo el proceso de polinización a nivel general. Esto, que sepáis, ha sido, digamos, intencionadamente cortado por modificación de comportamiento por parte de la industria apícola, ¿vale? O sea, a día de hoy lo que se premia, lo que se valora es que las colmenas sean perezosas a la hora de enjambrar, ¿vale? Se especifica y se busca un perfil de reinas que, que, que den a lugar pues una muy buena producción de huevas y bueno, y que las colmenas que no sean enjambradoras. Pero la naturaleza lo que crea es que ellas genéticamente llevan una información que es de expansión, ¿vale? Y es lo normal, aunque nos enfade y la gente que está en el mundo de la abeja para obtener beneficios y sacar provecho de lo que es la miel, el polen, el propóleo, la cera, etc., ¿no? La industrialización de la explotación apícola, pues evidentemente buscan ese tipo de perfil. Pero la realidad es otra. ¿Qué quiere decir? Que como vais, os voy a ir poniendo aquí arriba, vais a ir viendo ventanita y vais a ir viendo procesos, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Pues esta semana me han llamado en total tres casos, cuatro casos, ¿vale? Uno de ellos es dos particulares que tenían un conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto estaba en el muro del patio de la persona vecina, que se quejaba de que había una colmena en un agujerito en el muro que pertenecía al muro de otra casa. Pero claro, aquí te encuentras con diferentes prioridades, ¿no? Ni uno de los dos quiere ser responsable de lo que hay. De hecho, ni uno de los dos es responsable, porque es la naturaleza la que es responsable. Pero a nivel oficial hay una responsabilidad. Pero claro, siempre se puede generar malos entendidos y demás. Yo recomiendo siempre que cuando vas a hacer, digamos, una intervención, un asesoramiento, cualquier cosa, te pongas en contacto con las dos partes, ¿vale? Para ahorrarte conflictos y problemas. A partir de ahí puedes desarrollar, digamos, un proceso de actuación y siempre asesorar, ¿no? Yo en estos momentos tengo dos opciones. Una es que a través del WhatsApp, y eso lo hago gratuito, sigo haciéndolo gratuito, a través del WhatsApp asesoro, ¿vale? En el caso de que la persona no quiera ser asesorada a través de WhatsApp, que es la parte gratuita, ¿vale? Entonces sí que tengo que ir personalmente y entonces ahí sí que debería de cobrar lo que es la intervención de asesoramiento, ¿vale? Entonces ahí dependerá de quién es el responsable de los dos, hay que valorarlo. Bueno, eso es un proceso. Aquí habéis visto un poco, aquí arriba, dónde estaba ubicado, lo que pasaba, ¿vale? En cierta manera, lo que pasaba aquí es que había dos personas, una que decía que la otra había incumplido, puesto que no había hecho un muro, digamos, de su propiedad con distancia a su muro,
personal, ¿no?, a su fachada, con lo cual ya incumplía. O sea, aquí ya hay temas más espesos, ¿no? Porque claro, hay, digamos, entre propiedades tiene que haber unas distancias. Entonces, claro, entre comillas, ahí había que gestionar, hacer de árbitro y conseguir que ellos hicieran algo en positivo y siempre para las abejas, ¿vale? El segundo caso es una persona que también me llama y me dice que tiene en su casa de Cuatro Vientos, en el muro al lado, digamos, de la pared del matrimonio, ¿no?, de la habitación de matrimonio, se le meten en un agujerito también, se le están metiendo abejas que salen y entran, y que hace unos días, pues, en 24, me parece que habían pasado 24 horas y había todo un movimiento y tal. Aquí tenéis también la imagen. En los dos casos se puede dar dos opciones. En los dos casos, en este que estáis viendo aquí y en el que he hablado hace un momento. En los dos casos se puede dar el caso de que hayan entrado recientemente y hayan buscado ese orificio, esa entrada, y estén, digamos, cogiendo ese lugar, ¿no? Acaban de llegar. Eso sería una actuación si acaban de llegar. Pero si no acaban de llegar, porque se puede dar los dos casos, y es que ahí ya había una colmena y del agujerito sale lo que es el enjambre, ¿vale? Son dos casos diferentes. Uno, entra el enjambre, otro, sale un enjambre de una colmena ya establecida. Claro, en los dos casos se puede actuar, pero son diferentes procesos. ¿Y cómo podemos distinguir cuando una colmena acaba de llegar, enjambre acaba de llegar y entran y salen, ¿vale? O cuando está saliendo un enjambre, ¿vale? Es muy fácil, observando el movimiento de acceso al agujero, al furat, a la entrada, mirando eso, vas a ver si entran o no polen. Si las abejas están entrando polen, quiere decir que ahí ya hay cría abierta, cría que está poniendo la reina, por lo tanto ya se puede considerar una colmena, ¿vale? Dicho esto, claro, nos encontramos con otro proceso. Policía de Poliñá me llama y me dice: oye, tenemos un edificio donde hay un agujerito, nos entra en el muro y está saliendo muchas abejas, no sé qué. Lo mismo. Este edificio ya lo tenía yo archivado porque cada año la policía me llama o los vecinos me llaman porque les pasa lo mismo. Cada año pasa lo mismo. ¿Qué es? Que a principio de temporada, en primavera, se colapsa y aparece un enjambre. Entonces, ¿qué pasa? Que de estar tranquilos durante todo el año y toda la temporada, porque hay una fluidez y no hay acumulación de abejas allá, ni se nota casi, ¿vale? Están allá disimuladamente. Se crea un gran movimiento, se crea una gran visualización de acumulación de abejas. ¿Por qué? Porque están acumulándose, están cogiendo y esperando a la reina que salga y salen a hacer, digamos, lo que es el enjambre, ¿no?, a buscar otra vivienda. Claro, esto es un proceso que cada año se les va a repetir, ¿no? Entonces, cuando me llaman ya les digo: acordaros que el año pasado ya pasó lo mismo y el anterior también. Poco de paciencia, esperar a que marchen. Y así es, ¿no? Básicamente, comentaros esto, que vienen días de lluvia y estamos en momento de enjambres. ¿Qué quiere decir? Que a partir de que llueva en 15, 20 días, estaríamos hablando de que vuelven a salir enjambres, ¿vale? Nos podríamos dar el caso de que empiecen a aparecer, y entonces únicamente hay que observar cómo se comportan y realmente, si tienes cualquier duda, acudir siempre a un experto, ¿vale? Ponerse en contacto con el experto y, evidentemente, puede haber dos versiones, ¿no? Una, a través del WhatsApp, que se puede arreglar todo porque es de fácil entendimiento y la información es tranquilidad, es salud, siempre lo digo, ¿no? Saber lo que está pasando es algo importante, ¿vale? Sobre todo para estar en calma y no vibrar en bajo, no en miedo, que eso sí que puede generar un mal estado en la zona y crear problemas, ¿no? Dicho esto, pues nada, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier cosa, ya sabéis, tenéis siempre que acudir a un experto y de esta manera
os ofrecerá asesoramiento y posiblemente la solución al caso, ¿vale? Pues nada, esta es la aportación de este domingo, ¿vale? Porque se ha dado el caso de que se me ha puesto en contacto varias personas. El último caso que puedo comentar es de una pareja que tienen niños, que tiene una casa de madera y lo mismo, de repente se ponen en contacto, aquí tenéis el vídeo, ¿vale? Los vídeos que él me ha ido transmitiendo y a partir de ahí yo deduzco que lo que tienen no es una invasión de abejas para buscar la casa. No, lo que tienen es una colmena establecida y del agujerito les sale un gran enjambre, que ese enjambre va a ir a buscarse la vida, ¿vale? Pero claro, la gente no lo sabe, entonces hablas con ellos, les informas. Hay personas que no lo soportan, que les puede más el miedo y demás, y entonces tienes que intervenir, tienes que ir, tal, más presencial, pero hay momentos en que hablando se entiende la gente baja la vibración y de hecho esta persona me decía, estamos disfrutando todo el proceso porque no lo habíamos visto nunca y gracias a la información que nos has transmitido estamos muy tranquilos y estamos disfrutando de lo que estamos viendo, porque realmente, acordaros de una cosa, cuando veáis un enjambre, cuando veáis ese milagro que es esa transformación de ese momento presente, siempre decimos hay que vivir el presente, pues si ves un enjambre que te vienen y se colocan en cualquier sitio de tu casa, cerca, tal, disfrútalo, porque es un momento que mucha gente, por no decir el casi 80% de la población, no verá nunca un enjambre en directo, ¿no? Entonces, si tienes esa suerte, disfrútala, porque somos contados los que tenemos la suerte de ver presencialmente esa maravilla, ¿no? Entonces, pues eso, que estas personas tenían dudas, miedos, tal, y acabaron relajados, disfrutando y viendo el proceso. Pues nada, si te ha gustado este desarrollo que he comentado de enjambres, del momento en que estamos, pues métele un like, comparte, haz más visual el canal. El canal, acordaros que es de abejas, de avispas y también de algo muy importante que es la vibración humana, ¿no? La vibración en positivo, alta vibración para estar bien. Pues nada, que tengáis muy buen fin de semana. Está saliendo el sol, mira el sol, como está cortando la cara. A ver si mejora el sol y tal, porque esta tarde he organizado, he improvisado un baño de gón en la ermita de Santa Justa y ya se ha apuntado gente y estoy contento y bueno, esperaba que cambiara un poco el día porque ha empezado el día bastante chungo, con muchas nubes y muy húmedo y ahora parece que está dando un poco el sol. Pues nada, Sannan, Sannan, Nan, Nan, Sannan, Sannan. Y nada, que tengáis un muy buen domingo. Sannan.